noches a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga. Continuamos con nuestro estudio de el libro de Romanos. Estamos culminando el capítulo 4, que es desde el versículo 18 al 25, y vamos a estar desarrollando la última parte de una extensa historia o instrucción del apóstol Pablo sobre la fe, usando como el ejemplo a Abraham. Primeramente, habíamos compartido el primer estudio del versículo 1 hasta el versículo 8, donde hablamos del ejemplo de Abraham. Después habíamos compartido la segunda parte del ejemplo de Abraham desde el versículo 9 al versículo 17. Y ahora vamos a terminar con la promesa realizada mediante la fe, que va a estar va a abarcar, digo bien, desde el versículo 18 hasta el versículo 25. Entonces, para entrar en contexto, vamos a leer todos esos versículos para después ir desarrollando versículo a versículo esta parte de Romanos capítulo 4. Empieza diciendo así, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, vemos que culmina Pablo hablando del resultado de la fe que tuvo Abraham. Pablo empieza hablando del ejemplo al comienzo de cómo Abraham fue justificado porque vino Dios, tuvo un encuentro con él y le dio una promesa de que él iba a tener un hijo, era el hijo de la promesa, y que por medio de ello todos iban a ser bendecidos, que iba a salir naciones y que también sería contada de entre ellas los escogidos de Dios. Entonces, era una promesa realmente maravillosa para Abraham porque era algo imposible para él. Él ya era de edad avanzada. Su esposa no solamente le había pasado la edad de tener hijos, sino que también era estéril. Había muchas imposibilidades que no permitió que Abraham pudiera tener eso que toda familia deseaba, más todavía en la familia judía, que era una costumbre, que era algo tradicional de las familias, de los hijos y de mucha descendencia. Y en cambio, mientras Abraham veía que todo el mundo podía tener hijos, que podía formar una familia, que podía crecer, que podía tener heredad, él no podía, por todas esas imposibilidades que realmente se le ponía adelante. Pero Dios se le aparece y le muestra realmente esta, esta promesa de que él sí va a tener un hijo y que de él serán benditas todas las naciones. Entonces, vimos cómo Abraham iba realmente confiando en Dios y sabemos también que hubo momentos que la fe de Abraham no, no fue, digamos, fortalecido. Es una fe que fue progresivo, fue creciendo. Si bien todo lo que Dios le prometió, él creyó, también tuvo momentos de flaqueza donde dudó, donde creyó que realmente él tenía que hacer algo para que la promesa de Dios se cumpliera. Después Dios le dice que no es así, que él debía realmente creer en él, que realmente de Sara iba a ser el hijo que iba a ser el heredero del cual, de la promesa por el cual Dios iba a bendecir su familia y por el cual también hoy nosotros somos bendecidos, ¿verdad? Dice el primer versículo,
Para entrar en contexto, vamos a leer desde el versículo 13, para entender mejor lo que va en el versículo 18. Dice, porque no por la ley fue dado a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y ahora el versículo 18 dice, después de todo esto que leímos, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Eso vemos en Génesis capítulo 15, versículo 5. Versículo 5 podemos ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. Génesis capítulo 15, versículo 5. El título dice de este capítulo, Dios promete a Abraham un hijo. Y dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios le prometió a Abraham un hijo, pero le dijo que no solamente iba a ser eso el resultado final, sino que iba a haber algo más grande. De su hijo iba a haber otra vez una descendencia grande, que es lo que después entendemos con el Nuevo Testamento, esa descendencia, más que de naciones, de los hijos de Dios. Por eso es que después Pablo en Gálatas dice que no es judío aquel que nace en Israel, sino que aquel que cree en el Hijo, aquel que cree en Dios. Por eso también Pablo decía una parte, ya no hay griego, ya no hay judío, ya no hay esclavo, ya no hay diferencia, porque realmente ahora la fe, la salvación era para todos aquellos que creen en Jesucristo. Todo lo contrario que muchas veces pensaban los judíos, que la salvación era solamente para ellos. Ciertamente, en un momento fue para ellos, pero como dice pues en Romanos 11, por su desobediencia, por su dura cerviz, Dios realmente hizo un injerto en la familia de Dios, que somos nosotros los gentiles, y que por esa, digamos que desobediencia del pueblo de Dios, tenemos la oportunidad de estar también en la familia de Dios, ¿verdad? Pero no es que uno es hijo de Dios por nacer como judío, sino realmente por creer en Jesús, en el Señor, en el Mesías que vino, que murió y que resucitó y que hoy gobierna a la diestra del Padre. Entonces el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Por qué dice en esperanza contra esperanza? Porque así como Dios le daba una promesa, había algo naturalmente que estaba en contra de lo que Dios prometía. Es decir, Dios le dijo, vos vas a tener un hijo, pero había una imposibilidad que estaba adelante, la circunstancia de que él era ya de edad avanzada, de que su esposa, aparte de ser estéril, ya se le pasó la edad o la época de tener hijos. Sabemos que las mujeres llegan a un momento donde termina ese ciclo de poder tener hijos, entonces eso también le había pasado a Sara. Entonces, a pesar de que Dios había prometido eso, a pesar de que la circunstancia era adversa a lo que Dios prometió, dice que Abraham creyó en lo que Dios le decía. Y ese es un ejemplo también para nosotros. Muchas veces Dios nos promete algo a través de su palabra. Dios realmente nos da su seguridad, nos da realmente ese respaldo a través de su palabra, pero a veces la circunstancia está delante de nosotros contraria a lo que Dios nos promete. Pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir ese ejemplo que tenía Abraham. Abraham realmente creyó en las promesas de Dios. No se fijó en las circunstancias. Por eso es importante hacer lo que dice Hebreos 12. Poner nuestra mirada en quién, en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el que realmente
nos regala ese don de la fe es Dios mismo, como dice Efesios 2:8, que la salvación es por gracia, y dice, y este es un don de Dios, es un regalo de Dios, es algo que Dios nos obsequia. Entonces tenemos que poner nuestra mirada siempre en Jesús, no en las circunstancias. Si miramos las circunstancias, siempre vamos a estar pensando de una forma negativa, siempre vamos a mirar las cosas malas y vamos a estar eh, evitando ver las cosas buenas. Y eso muchas veces quiere pasar naturalmente con nosotros. En vez de enfocarnos en todas las cosas que Dios nos dio, nos enfocamos en todas las cosas que no tenemos. Y así no podemos apreciar las cosas maravillosas que podemos estar teniendo o viviendo, a veces inclusive en medio de un desierto, en medio de una adversidad. Entonces, dice el versículo 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. No se debilitó, no dejó que eso dudara o hiciera que dude de la promesa de Dios. Y eso tenemos que nosotros también seguir el ejemplo de Abraham. Por eso dice Romanos capítulo 4, el ejemplo de Abraham. Él es un ejemplo de fe, de perseverancia, de constancia. Aunque a veces decayó, Dios siempre le dio esa fortaleza para levantarse, para continuar y terminó recibiendo realmente todo aquello que Dios le prometió. Porque Dios no es, como dice Números, hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él promete. Entonces dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Como le dijo Dios en Génesis capítulo 15. Dios le dijo, vas a tener un hijo y va a ser con tu mujer Sara. Es por eso que cuando Sara le dijo a Abraham que se acueste con su sierva, eh, la mamá de, la que sería después la mamá de Agar, la mamá de Ismael, después de que conciben el hijo Abraham, Dios le aparece a Abraham y le dice, no, yo te hice esa promesa, pero con tu esposa, o sea, con Sara vas a tener ese hijo. Entonces, realmente, como dice acá, Dios cumplió su promesa. Él creyó en esperanza contra esperanza y creyó en lo que Dios le dijo de que su descendencia sería realmente en gran manera. Versículo 18, continuando, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo ya de casi 100 años. Realmente la condición de Abraham era ya de un anciano, pero aún así él no dudó a pesar de su edad avanzada. Y después continúa diciendo, siendo ya casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces, realmente, a pesar de todas las circunstancias adversas, a pesar de que era imposible para ellos lograr eso, Abraham creyó en que Dios podía hacer lo posible. Como dice Jesús en uno de sus evangelios, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Hay muchas cosas que van o escapan de nuestras posibilidades, que no podemos hacer nada, que no podemos controlar, pero creemos realmente que si es la voluntad de Dios, para Él nada es imposible. Él puede cambiar las circunstancias de nuestra vida en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque Él es poderoso. ¿Se acuerdan cuando vinieron los hombres junto a Abraham para decirle otra vez, confirmarle que iba a tener un hijo y Sara se rió? Y los hombres le dijeron a Sara, ¿por qué te ríes? Y ella negó haberse reído y después continúan diciendo, ¿acaso hay algo difícil para Dios? Es decir, no solamente que para Dios nada es imposible, sino que no hay absolutamente nada que pueda ser difícil para Él. Para nosotros puede ser imposible, pero para Él no solamente no es imposible, sino que es algo fácil, porque Él es Dios todopoderoso. Como dice Hebreo, Él sustenta toda la creación, todo el universo con el poder de su palabra. Vemos realmente el universo tan complejo, con con tantas maravillas, con tantas cosas realmente que deben estar siempre al cuidado de Dios, pero Él dice con el poder de su palabra gobierna todo. Entonces no hay nada difícil para Dios. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo
que estaba como muerto siendo ya de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No se debilitó, tampoco dudó, dice. Sabemos que lo contrario de la fe es la duda. Dudar, cuestionar, quejarnos, todo eso va en contra de realmente de la fe en Dios, porque si creemos en Dios, no vamos a ver la adversidad o la dificultad como algo de que quejarnos, sino como algo de que Dios tiene control y que es algo que también nos puede ayudar a aprender algo nuevo. Como decía Romanos 8, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Inclusive las cosas difíciles, las adversidades, todo Dios lo permite en nuestra vida a nuestro favor, para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Entonces él dice, no dudó por incredulidad de la promesa. ¿Por qué dice no dudó por la incredulidad? Porque realmente lo natural para nosotros sería no creer, porque es algo imposible para nosotros, por nuestra imposibilidad de que eso suceda naturalmente. Naturalmente era imposible. Ya Abraham era de edad adulta, ya Sara le había pasado el tiempo para tener hijo, era estéril, había muchas imposibilidades que si naturalmente no forman parte, digamos, o no son contrarias, entonces es imposible que pueda suceder lo que vemos normalmente en el mundo, que pueda procrearse una nueva vida. Si hay esterilidad, es imposible, ¿verdad? Pero, aunque era imposible, dice, él no dudó, Abraham no dudó de la promesa de Dios. Entonces, versículo 20 dice, tampoco dudó por incredulidad. Por más que pudiera ser o parecer algo difícil o imposible, aún así él no dudó. Se aferró a las promesas de Dios. Deseaba tanto tener un hijo y ser realmente padre de muchas naciones que él se enfocó solamente en la promesa de Dios. No se fijó en las adversidades, en lo que era imposible. Creyó realmente que Dios era mayor que todas esas adversidades y que si él prometió eso, lo iba a cumplir. Entonces, dice, sino que se fortaleció en fe. Todo lo contrario de lo que naturalmente queremos hacer. Es fácil creer en Dios cuando todo está bien. Donde realmente se ve si nuestra fe ha madurado, si nuestra fe se ha fortalecido es en las adversidades. Entonces, nosotros cuando pasemos por momentos difíciles, ahí es donde debemos mostrar si realmente creemos en Dios. Y acá dice Pablo, Abraham no se debilitó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y vemos realmente que muchas veces en nuestra vida pasa todo lo contrario. Cuando hay adversidad, en lugar de fortalecernos más, aferrarnos más a Dios, en lugar de darle gloria a Dios, hacemos todo lo contrario. Dudamos, nos debilitamos y en vez de glorificarle a Dios, empezamos a quejarnos. Lo que más a Dios le molestaba del pueblo de Israel en el desierto era que se quejaban constantemente. Constantemente se quejaban y eso realmente le molestaba a Dios. Porque Dios había hecho tantas cosas maravillosas desde los milagros que hizo en Egipto, de cómo realmente le libró de la mano poderosa del faraón, de cómo abrió el mar muerto, el mar rojo dio bien, de cómo les libró del ejército que les perseguía, de cómo le dio maná en el desierto, de cómo cuando en el día había calor, hacía calor, les cubría con una nube. La noche cuando empezaba a hacer frío, le daba como una especie de fuego por encima de ellos para que le mantenga, eh, digamos, a temperatura sin sufrir el frío de la noche del desierto. Muchas cosas Dios había hecho, pero aún así ellos se seguían quejando y a Dios le molestaba eso. Pero en cambio Abraham, en lugar de quejarse, en lugar de dudar, dice que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Por eso dice Pablo también que tenemos que dar gracias siempre en todo. En todo tenemos que dar gracias, sean las cosas buenas, sean las cosas malas. Como dijo Job,
Dijo, bendeciré a Dios, porque Dios, así como Dios me dio, Jehová también me ha quitado. Grande sea el nombre de nuestro Dios. A pesar de que Job perdió todos sus hijos, sus ganados, todo, aún así dice que él no blasfemó el nombre de Dios, sino que bendijo el nombre de su Dios. Y a veces nosotros quizás podemos pasar cosas mucho más insignificantes en comparación a lo que pasó Job. Y en lugar de dar gloria a Dios, nos quejamos y nos debilitamos y dudamos. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Él es nuestro ejemplo. Dice el versículo 20, no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. No solamente no dudó, no solamente glorificó a Dios, no solamente se fortaleció en la fe, sino que ahora había un convencimiento de que realmente Dios iba a hacer todo lo que Él prometió. Y esa es la esencia de la fe. Vamos a compartir Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ahí habla de la fe. Justamente el título dice la fe. Primeramente vamos a compartir el versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es la fe? Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, Dios me promete algo, a Abraham Dios le prometió un hijo por el cual iba a tener gran descendencia. Entonces Dios, digo bien, Abraham creyó. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Él estaba convencido plenamente de que Dios iba a cumplir lo que le prometió y él esperaba con paciencia. La fe también tiene que ver o es sinónimo o va de la mano con la paciencia. Alguien que es impaciente, digamos, en las cosas de Dios, no puede realmente tener fe. Alguien que tiene fe es alguien que supo esperar o aprendió a esperar el tiempo de Dios y a no desesperarse. Como decía el salmista, pacientemente esperé a Dios y Él escuchó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso. Pacientemente clamé a Jehová, esperé en Él y Él me libró. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, ¿verdad? Esperar en Dios. Queremos tener siempre el control de todas las cosas y nos cuesta dejar el control de todo en la mano de Dios. El versículo 6 de Hebreos 11 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si no tenemos fe, si dudamos de las promesas de Dios, si nos quejamos en las situaciones difíciles, en lugar de glorificar a Dios, en lugar de darle gracias en todo, entonces no podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si realmente creemos en Dios, tenemos que creer en sus promesas. Si Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, es porque así va a ser. Si Él dice que va realmente a darnos paz, esa paz que sobrepasa nuestro conocimiento, es porque así va a ser en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Entonces, Abraham creía realmente, estaba plenamente convencido de que Dios iba a hacer todo lo que le prometió. Así dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le prometió. Abraham creía en el poder de Dios, creía realmente que Dios tiene el poder, que es todopoderoso. Vamos a compartir Gálatas capítulo 3, versículo 20. Gálatas capítulo 3, versículo 20. Ahí nos habla del poder de Dios cuando oramos, cuando le pedimos.
es en realidad Efesios, capítulo 3, versículo 20. Un libro más después de Gálatas. Efesios está a continuación de Gálatas. Efesios 3, 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo, y a aquel que es poderoso, es decir, Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es tan poderoso que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos conforme a su voluntad. Obviamente, sabemos a través de Santiago que Dios no contesta todas nuestras oraciones porque muchas veces la oración que podamos estar haciendo es incorrecta para nuestro deleite, para nuestro beneficio. Pero cuando realmente oramos a Dios conforme a su voluntad, buscando realmente su reino y su justicia, Él tiene el poder no solamente para cumplir eso, sino que lo hace de una forma abundante, mucho más, dice, de lo que podamos pedir o entender. Así de poderoso es Dios. Y en ese poder creía Abraham. Por eso dice el versículo 21 que él estaba convencido de que Dios es poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Y como vemos, por eso Pablo usa el ejemplo de Abraham, para que nosotros podamos realmente, digamos, seguir ese ejemplo. Porque un ejemplo es algo que alguien ha dejado para que podamos seguir y que si seguimos también vamos a tener el mismo resultado. Abraham creyó en el poder de Dios, creyó realmente que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que él había pedido. Y realmente Dios le había dado mucho más de lo que él se imaginaba, de lo que le había prometido. Entonces dice, ahora continuando el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. El resultado de creer en Dios, de creer en sus promesas, de no debilitarse en la fe, de fortalecerse en la fe, de dar gloria a Dios, de estar convencido de que Dios era poderoso para hacer todo eso, dice que le fue contado por justicia. Agradó a Dios lo que pensaba Abraham y cómo confiaba Abraham en Dios, porque eso significaba que tenía fe en Dios genuinamente. Y como vimos en Hebreo 11:6, es imposible agradar a Dios sin fe. Pero si realmente creemos en Dios, descansamos en Él, le agradecemos por todas las cosas, aun las cosas malas, le damos gracias por todo, porque creemos realmente que es para nuestro bien. Entonces, realmente eso le agrada a Dios y puede darnos mucho más, como dice Efesios 3:20, de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces pasamos por circunstancias o Dios hace todo lo contrario de lo que le pedimos, pero después, más adelante, entendemos por qué. Como le dijo Jesús a Pedro, lo que yo ahora hago, ¿se acuerdan cuando Jesús en San Juan 13 hizo el lavado de los pies? Le dijo, lo que yo ahora hago, no lo vas a entender ahora, pero más adelante vas a comprender. Y muchas veces eso continuamente nos pasa con Dios, que no entendemos por qué pasamos o atravesamos por circunstancias, pero después, cuando llegan realmente el cumplimiento de sus promesas para nuestra vida, entendemos. Por eso Dios permitió esto, aquello, para que yo pueda crecer, para que yo pueda fortalecerme, para que yo pueda depender más de Dios, para que yo pueda buscarle más, para que yo pueda leer más su palabra, para que yo pueda orar más. Entonces, todo lo que Dios permite en nuestra vida, inclusive la disciplina, es bueno para nosotros. Como dice en Hebreos capítulo 12 también eh, la escritura, que Dios disciplina al que ama, porque Dios dice no tiene por bastardo como hijo a los que son bastardos, a los que no reciben disciplina. Entonces, todo lo que Dios hace para nosotros en nuestra vida es para nuestro bien. Entonces, dice versículo 22, por lo cual también la fe le fue contada por justicia. Versículo 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Vemos que Abraham fue bendecido, Dios le bendijo en gran manera cuando realmente creyó en él. Ahora vemos que Pablo dice,
Este beneficio que Abraham recibió no es solamente para él, es también para todos nosotros. Nos alcanzó a todos nosotros por medio de Jesucristo, por medio de Jesús. Hoy también nosotros tenemos la promesa que Dios le dio a Abraham, de la salvación, de ser hijo de Dios, de estar en el camino de nuestro Señor. Entonces, por lo cual también su fe, digo bien 23, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Dice versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, no solamente todo lo bueno que Dios hizo con Abraham, con el ejemplo que nos da Pablo de su fe, de su constancia, de su perseverancia, de su vida constantemente agradecida a Dios, de su convencimiento en las promesas de que Dios iba a cumplir sus promesas, del poder de Dios. No solamente eso que bendijo a Abraham fue solamente para él, sino también nos alcanzó a nosotros por medio de Jesucristo. Por eso dice el versículo 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Vamos a compartir Romanos, justamente estamos en Romanos capítulo 10. Versículo 9, versículo 10. Porque aquí dice, en el versículo 24, que esto es a lo que creemos en el que le levantó de los muertos Jesús. Y vemos que realmente es nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 9 y 10 de Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice Pablo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es decir, le aceptamos a Jesús como nuestro Señor, creemos en su sacrificio, creemos realmente en lo que Él hizo en la cruz, y le aceptamos como el dueño de nuestra vida. Dice, y creemos en nuestro corazón que Él resucitó y que Dios, el Padre, le levantó de los muertos, dice, seremos salvos. Y eso es lo que dice acá el versículo 24. También con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Si creemos en Jesús, creemos que Él fue resucitado, que fue levantado de los muertos, y le recibimos con nuestro Señor y vivimos para Él, entonces todo esto que recibió Abraham también es para nosotros. Él recibió una promesa. Sabemos que esa promesa iba más allá de un hijo, iba realmente pensado ya en una salvación que iba a trascender a todas las naciones. Cuando justamente uno de los estudios, uno de los comentarios bíblicos decía que cuando Dios le dice, serán benditas en ti todas las naciones, se refería a la salvación que iba a alcanzar a todas las naciones. Y hoy vemos realmente eso, en todas las naciones ha llegado el cristianismo y se proclama el evangelio. No solamente como pensaban los judíos, que era únicamente para ellos. Y para terminar, el versículo 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Pablo termina diciendo, Jesús realmente resucitó. Jesús vino como el Señor, como el Mesías, murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de nuestro pecado. Y eso también, esa salvación que tuvo Abraham de ser escogido para ser el padre de la promesa, para ser por medio del cual Dios iba a crear su nación, pero que no iba a ser esa nación como muchos ven terrenal, sino una nación espiritual, nos alcanzó a nosotros por medio de la obra de Jesús en la cruz, que fue entregado, dice el versículo 25, en la cruz por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hemos visto en estudios anteriores, cuando Pablo nos hablaba de los gentiles y de los judíos, que
tanto gentiles como judíos delante de Dios son pecadores, y tanto gentiles como judíos necesitan realmente perdón de pecados, y la única forma de lograr ello es por medio del sacrificio de Jesús, creyendo en ello. Los judíos creían que podían librarse, salvarse por sus buenas obras, pero Pablo le dejó en claro que nadie puede estar justo delante de Dios por las obras, porque todos hemos fallado, todos hemos transgredido la ley, y lo justo para los que transgreden la ley es la muerte. Pero ahora entendemos, después de todo lo que habíamos estudiado, que la única manera de alcanzar salvación es por la fe en Jesucristo. Entonces, así termina todo este estudio que tuvimos de la promesa, del ejemplo de Abraham. Realmente es un ejemplo que debemos seguir, que tenemos que leer constantemente, porque no solamente Pablo habla del poder de Dios, de sus promesas, sino usa un ejemplo de Abraham. Y realmente Abraham fue un hombre que pasó por muchas circunstancias. Tuvo momentos de debilidad, de dudas, pero como dice la palabra de Dios también, la buena obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros lo va a perfeccionar hasta el fin. Y ese es el camino del cristiano. No es un camino perfecto, pero es un camino de crecimiento. Un verdadero cristiano no puede quedarse siempre en un lugar, debe crecer, debe ir mejorando, debe ir dejando de lado cosas malas, el mal carácter, las malas compañías, las malas conversaciones. Como decía Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, todo aquello que vemos que está mal, si somos delante del verdadero Hijo de Dios, vamos a querer buscar siempre dejar de lado, ir creciendo, ir mejorando, ir madurando en la fe, fortaleciéndonos en Dios. Y siempre tenemos que seguir este ejemplo de Abraham, de perseverancia, de constancia, de una vida de agradecimiento, una vida que le glorifica a Dios y que vive para Dios. Y como dice Pablo, así como todas estas cosas, Dios que prometió a Abraham lo cumplió, también lo va a hacer en nuestra vida. Y lo va a hacer, como dice Efesios 3:20, mucho más inclusive de lo que podamos pensar e imaginar. Siempre, si empezamos a recordar todas las cosas que Dios hizo en nuestra vida, hay un patrón que siempre se cumple, que todo lo que Dios nos dio fue algo mucho mayor de lo que esperábamos. Siempre Dios nos sorprende, siempre Dios hace cosas que no esperamos, porque Él realmente es poderoso para hacer todo aquello. Entonces, tenemos que vivir una vida de santidad, de constancia, de perseverancia, de agradecimiento a Dios y creyendo que Dios realmente en cada uno va a cumplir su propósito. Entonces, así hoy culminamos el estudio y la semana que viene vamos a estar continuando ya con el capítulo 5 de Romano. Entonces, culminamos con este estudio de esta noche. Que el Señor les bendiga.